Bienvenidos a las clases de anatomía. Mi nombre es Mario Cornejo. Hoy hablaremos sobre el sistema óseo. Comenzamos el tema. Adelante. Sistema esquelético. El esqueleto se divide en dos partes que son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por los huesos que forman el eje longitudinal del cuerpo, y el esqueleto apendicular los huesos de los miembros y las cinturas. El sistema esquelético incluye las articulaciones, los cartílagos y los ligamentos. Las articulaciones proporcionan flexibilidad al cuerpo y permiten el movimiento. Mariev, 2008. Características del sistema esquelético. Es un sistema de soporte que da rigidez al cuerpo. Superficie para el anclaje de los músculos. Proporciona protección a los vulnerables órganos viscerales. Esqueleto humano. El esqueleto humano consiste en dos partes principales, el esqueleto axial, que consiste en los huesos que forman la porción erguida o eje del cuerpo, es decir, el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular, formado por los huesos que se unen al esqueleto axial a través de las cinturas escapular y cintura pélvica, que contienen a los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Tipos de huesos. Existe el hueso largo, el hueso plano, el hueso corto, el hueso sesamoideo y el hueso wormiano. Recordar que existen tres dimensiones, que son el largo, el ancho y el grosor. Hueso largo. Predomina la longitud a las demás dimensiones. Presenta dos epífisis o extremos y una diáfisis en la parte media. Ejemplos de huesos largos son el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, la tibia y el peroné. Hueso plano. Es largo y ancho. Son mayores esas dos dimensiones al espesor. Presenta tablas y un diploe. El diploe es la médula ósea roja. Ejemplo de huesos planos tenemos al hueso frontal, al hueso parietal, al occipital, al temporal y al omóplato. También están los huesos de la pelvis, el esternón y las costillas. Huesos cortos. Sus tres dimensiones son iguales. Está formado por tejido óseo esponjoso. Tenemos como huesos cortos a los huesos del carpo y del tarso. También están los huesillos del oído, las vértebras y la rótula. Huesos sesamoideos. Hueso pequeño y redondeado incrustado en un tendón sometido a compresión y a fuerzas de tensión. Los huesos sesamoideos se encuentran en diversas articulaciones del cuerpo, por ejemplo, la rótula de la articulación de la rodilla. El hueso rótula es el hueso sesamoideo más grande que tenemos. Hueso wormiano, también llamado sutural, se asocia a la formación de los huesos planos del cráneo. El esqueleto humano tiene 206 huesos, distribuidos de la siguiente manera. Primero, a nivel del esqueleto axial, tenemos a los huesos del cráneo, con 22 huesos, el hyoides, que solo es un hueso, los huesillos del oído o auditivos, que son 6 huesos, la columna vertebral con 26 huesos. También tenemos a las costillas con 24 huesos y al esternón, que es un solo hueso. El esqueleto apendicular está formado por la cintura escapular y los miembros superiores, 64 huesos, y la cintura pélvica y los miembros inferiores con 62 huesos. Total, 206 huesos. Esqueleto axial. El esqueleto axial, que forma el eje longitudinal del cuerpo, puede dividirse en tres partes, que son el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica o tórax óseo. El cráneo contiene 22 huesos, descansa sobre el extremo superior de la columna vertebral y está compuesto por dos grupos de huesos, que son los huesos craneales y los huesos faciales. Huesos craneales. Forman la cavidad craneana, encierran y protegen al encéfalo. Son en total 8 huesos. Tenemos a los siguientes: un hueso frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoides y un etmoides. Huesos faciales, situados en la parte anterior o inferior de la cabeza. Son un total de 14 huesos, de los cuales todos son pares menos 2. Están en los huesos faciales los 2 huesos nasales, 2 huesos maxilares, 2 huesos malares, una mandíbula, 2 lacrimales, 2 palatinos,
un vómer y 2 cornetes nasales inferiores. Fontanelas. En el nacimiento entre los huesos craneales se encuentran espacios ocupados por membranas llamadas fontanelas, que son áreas que terminan siendo sustituidas por hueso mediante osificación. Las fontanelas permiten que el cráneo fetal modifique su tamaño y forma cuando atraviesa el canal del parto. Además, permite el rápido crecimiento del encéfalo durante la lactancia. Los recién nacidos presentan 4 fontanelas. La fontanela bregmática, también llamada mayor o anterior, de forma romboide, situada entre los huesos frontal y los parietales, y se va reduciendo progresivamente hasta desaparecer a los 3 años. La fontanela lambdoidea o menor, también llamada posterior, es triangular y está situada entre los parietales y el occipital. La fontanela astérica o mastoidea, ubicada entre el temporal y el parietal. Y la fontanela esfenoidea o térica, situada entre el esfenoides, parietal y frontal. Estas 3 últimas fontanelas desaparecen a los 6 meses de vida. Hueso yoides, situado en el cuello, entre la mandíbula y la laringe. No se articula con ningún otro hueso y es impar. Huesos auditivos, situados en la cavidad del oído medio, en el hueso temporal, son 6, 2 martillos, 2 yunques y 2 estribos. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Columna vertebral. Está compuesta por una columna vertical de 33 vértebras separadas por discos intervertebrales. Se distribuyen de la siguiente forma: 7 vértebras cervicales en la región del cuello, 12 vértebras dorsales en la parte posterior de la cavidad torácica, 5 vértebras lumbares que sostienen la parte inferior de la espalda, 5 vértebras sacras fusionadas en un hueso llamado sacro y 4 vértebras coxígeas fusionadas en un solo hueso llamado coxis. Pero solo constituyen 26 huesos. Caja torácica. Presenta costillas y esternón. Las costillas son huesos planos que a manera de arco se dirigen de la columna vertebral hacia el esternón. Existen 24 costillas, 12 a cada lado. Estas se agrupan en costillas verdaderas, 7 pares. Se articulan directamente con el esternón a través de un cartílago costal. Costillas falsas, 3 pares. Se articulan indirectamente con el esternón a través del cartílago costal de la 7ª costilla verdadera. Son la costilla 8, 9 y 10. Costillas flotantes, 2 pares de costillas, la 11 y la 12, que no se articulan con el esternón ya que no presentan cartílago costal. Esternón es un hueso plano impar, ubicado en la línea media anterior del tórax. El cuerpo del esternón se articula directa o indirectamente con las costillas, de la primera a la 10ª costilla. Esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular consta de 126 huesos, de las extremidades o apéndices y de las cinturas pectorales y pélvicas, que unen las extremidades al esqueleto axial. A. Cintura pectoral, también llamada escapular. La cintura pectoral une los huesos de las extremidades superiores al esqueleto axial. Está formado por 4 huesos que son las 2 clavículas y los 2 omóplatos o escápulas. La clavícula es el componente anterior y se articula con el esternón. La escápula se articula con la clavícula y el húmero. B. Extremidades superiores. Están formadas por 60 huesos, distribuidos de la siguiente manera: húmero, 2 huesos a nivel del brazo; cúbito y radio, 2 huesos cada uno a nivel del antebrazo; los carpos, que son 16 huesos y forman la muñeca, 8 en cada uno; metacarpos, forman la palma, son 10 huesos, 5 en cada lado; y 28 falanges, 14 en cada mano, forman los dedos de la mano. C. Cintura pélvica, también llamado cadera. Está formada por los 2 huesos de la cadera, llamados coxales o ilíacos. Cada hueso coxal es un hueso que en la infancia tiene 3 componentes, que son el ilion, el isquion y el pubis, que acaban fusionándose en un solo hueso a nivel del adulto. D. Extremidades inferiores, formado por 60 huesos distribuidos de la siguiente manera: 2 huesos fémur a nivel del muslo; rótula, 2 huesos de la rodilla; tibia, 2 huesos; y peroné, 2 huesos en las piernas; el tarso, con 14 en tobillo, 7 en cada pie; metatarso,
10 en total, 5 en cada pie, y las falanges 28, 14 huesos que forman a los dedos de cada pie. Fin del tema.